buenos días, buenas noches o buenas tardes. En el horario depende de que nos esté viendo, estimado amigo. Eh, Tenga usted la bendición de Dios y que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, de tus familiares y de todos nosotros, porque realmente de Él realmente dependemos y depende cada ser humano y cada ser vivo en el universo, no solamente en este planeta, sino en todo el universo, porque hay inclusive planetas habitados donde el pecado no ha entrado. Y aún así, ellos dependen de nuestro Dios Redentor, el que da vida y que por Él subsisten todas las cosas, según dice la palabra de Dios. Ahora bien, yo quiero darte una bienvenida a este nuevo episodio de Daniel, que vamos a continuar hoy con el capítulo 5. Vamos a hacer un pequeño repaso para que nos acordemos de lo que hemos venido estudiando. Y le invito a que nos puedan seguir por las diferentes redes sociales, por Facebook, por YouTube, inclusive por la radio 930 AM. Ahí nos pueden seguir y el programa y en las redes sociales se llama Laicos en Acción. Entonces nosotros estamos siguiendo una serie de estudios bíblicos, en especial en mi persona me tocó estudiar acerca de Daniel. Este libro es muy poco estudiado en el mundo cristiano porque habla de profecías que algunos no han podido interpretar bien o se les han dado interpretaciones erróneas y en realidad si se lleva un estudio secuencial de la Biblia y Dios puede revelar el misterio que Daniel se le dio en ese tiempo para que así podamos nosotros tener una visión de lo que realmente nos espera y lo que realmente nosotros tenemos en el futuro y que nos depara Dios. Ahora bien, vamos a tener una pequeña oración para iniciar, precisamente que sea por medio del Espíritu Santo que nos dé la capacidad para estudiar su divina palabra, porque Él nos la dio a nosotros para que nosotros tengamos un mapa para nuestra salvación. Le invito a inclinar su rostro y a tener reverencia en cuanto oramos para que sea Dios quien nos ilumine. Oremos. Padre y Dios nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Oh Dios eterno, tú estás al control de todas las cosas. Tú, oh Padre, aunque muchas cosas dejas que sigan el rumbo en esta tierra específicamente, pero tú, oh Dios, permites que pasen. Y todo con un fin, con el fin de que tus hijos verdaderos puedan llegar a tus pies y puedan reconocer de que sin ti no somos nada, de que sin ti, oh Padre, somos como dijo Job, somos hierba que hoy crece y mañana está marchita. Y así sucesivamente, acuérdate que nosotros somos polvo también de la tierra. Por eso, Dios, te pedimos sabiduría de lo alto para poder estudiar tu palabra, para no interpretarla conforme a nuestra vida o conforme a nuestro pensamiento, sino que sea interpretada conforme a lo que tú ya has establecido en tu santa palabra. No permitas, oh Dios, que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha y que tú puedas darnos un mensaje en estos tiempos, oh Dios, tan confusos, tan de muchas doctrinas que hay, oh Padre, para que nosotros podamos ir en el sendero correcto. No siguiendo a hombres, oh Dios, no siguiendo a pastores, no siguiendo a sacerdotes o papa o cualquier hombre religioso, sino siguiéndote a ti, oh Dios eterno. Porque en el final, vamos a ver en este estudio, tú nos llamarás a cuenta a cada uno. Y cada uno nos pedirá cuenta, oh Dios, del tiempo que nos diste a todos y de las oportunidades que nos diste para el estudio de tu santa palabra. Y es por eso, oh Dios, que pedimos sabiduría de lo alto para corregir nuestras vidas y encaminarlas según
tu santa divina palabra, oh Dios. Ten misericordia de nosotros y guíanos. Así como hiciste en el tiempo de Elías, que tú dijiste, tengo 7,000 que no han doblado rodilla a Baal. Oh Dios, haz con nosotros que no doblemos rodilla a todas las cosas que Satanás quiere meternos en este momento y en este mundo y en esta hora. Gracias, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ok, querido amigo, apreciado amigo, vamos a iniciar precisamente con nuestros versículos temas. Es importante recordar que en Deuteronomio 28, Dios otra vez le dice al pueblo, escucha. Y dice así el 28:1, dice, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. Si oímos atentamente esa voz, pueden haber otras voces alrededor de nosotros, pueden haber otras cosas, pero nosotros estamos escuchando atentamente la voz de Dios. Y la voz de Dios no es más que su palabra. No es como se le dio a Samuel, que Samuel escuchó la voz de Dios. Dios le habló y Samuel escuchó. Y así sucesivamente, no es como Moisés. Dios ya ha establecido en su palabra lo que nosotros ocupamos o lo suficiente que nosotros ocupamos para atender nuestra salvación. Y es por eso que dice en Deuteronomio, si escuchares, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre las alturas de las naciones. Ok. Hay muchas personas que dicen, bueno, es imposible guardar la ley de Dios. No se puede. ¿Quién puede guardar la ley de Dios? Es más, si usted le dice o habla con un, no sé, católico, con un cristiano, con cualquiera de estas personas y le dice, usted le dice o le menciona que se debe guardar la ley de Dios, ellos se vuelven y le preguntan a usted, ¿usted la guarda? ¿Usted la puede guardar? Porque ellos piensan que la ley de Dios no se puede guardar. Y en cierta medida tienen razón. La ley de Dios, yo con fuerza humana, como ser humano, no puedo hacerlo. Pero vino alguien a esta tierra que lo hizo. Y ese alguien que viene y guarda la ley de Dios porque él era la ley de Dios reencarnada. Si usted ve en la palabra de Dios, Dios dice, un nuevo mandamiento os doy, que améis a vuestro Padre Celestial con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. La esencia de la ley de Dios es amor, y eso es Cristo, amor. Básicamente, si yo amo a Dios, no transgredo los 4 mandamientos. Si amo a Dios, si amo a mi prójimo, no transgredo los últimos 6. Y Cristo era eso. Por eso Satanás, dice Cristo, viene el príncipe de este mundo y no encuentra nada en mí en que aferrarse. O sea, en Cristo no tenía pecado alguno. Y es más, los escribas trataron de adjuntarle o adjudicarle pecado, acusarlo por algo y no podían acusarlo. La única manera que encontraron para acusar a Jesús era por medio de un testigo falso o por medio de testigos falsos. Y entre ellos estaba Judas, que fue que lo entregó. Y así sucesivamente reunieron testigos falsos, los acusaron y lo mandaron a morir. Pero Cristo guardó la ley de Dios. Él era la ley reencarnada. Él era amor. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente el versículo que estábamos leyendo dice, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos. Dios nos dice que debemos guardar los mandamientos. Y entonces el ser humano dice, no se puede guardar la ley de Dios. Y entonces hay que buscar en la Biblia a ver cuál es la manera en que Dios quiere que guardemos su ley. Si es así como la guardó Cristo o es de alguna otra manera. Pero resulta que la ley que Dios pide que guardemos es como la guardó Cristo. Pero Cristo no vino aquí a esta tierra a decir, ejemplo, como que Cristo hay un río y Cristo se tira
yo no sé nadar, pero Cristo se tira y comienza a nadar al río y pasa el río profundo y le dice al otro lado, listo, ya me vistes nadar, ahora sí, tírate y pasa, y yo no sé nadar. La ley de Dios no es así. Cristo no hace que guardemos, Cristo no guarda la ley para que nosotros no sigamos su ejemplo. O sea, Cristo guarda la ley ¿para qué? Para Él morir por la raza humana. Y esa separación que había entre Dios y el hombre, cuando Él muere por la raza humana, esa separación deja de existir. Y ahora el ser humano tiene otra vez acceso al cielo. El ser humano otra vez se congracia otra vez con Dios. Y de esa manera Dios da la facultad del ser humano. ¿Para qué? Para que pueda guardar su ley. O sea, en nosotros no hay poder para guardar la ley de Dios. El poder viene de Dios. Y como dice el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y ese todo excluirá la ley de Dios? No, en absoluto. Ese todo incluye todo lo bueno, todo lo correcto, todo lo puro. Y la palabra de Dios dice que la ley es buena, santa y pura. Entonces, Él une todo esto y nos faculta para guardar la ley. Ahora, Cristo no solo nos da el perdón gratuito, sino que también nos da la capacidad, su gracia, su Santo Espíritu para poder guardar la ley como Dios manda. Y también la palabra de Dios dice, hijitos, si alguno pecáis, abogado tenemos con Cristo el justo. El que en este momento está intercediendo entre el ser humano y ¿quién? Y el Padre Celestial. No son los santos, no es la Virgen, no es nadie. Quien intercede ante el Padre por el ser humano es Cristo. No hay otro. O sea, usted puede buscar en la Biblia y busca en todos lados, y es más, le invito a que leas el libro de Hebreos, y ahí dice en el libro de Hebreos, quien intercede por el ser humano es Cristo, el sumo sacerdote que está intercediendo. No es el Papa, querido hermano, querido amigo. No es el Papa. No es el, entre comillas, santo que murió. No. Todas esas cosas de intercesión de otros que no sea el Hijo de Dios, eso viene del paganismo. Váyase usted a los babilónicos. Váyase a la historia babilónica y estudie quiénes eran los que intercedían por el hombre. Váyase todavía más, un poquito más adelante, los medos y los persas, a los griegos. Habían personas o héroes aquí en la tierra que cuando morían iban al cielo, y a quienes oraban los seres humanos en ese entonces, los griegos, a esos héroes para que ellos pudieran ayudarles. Los romanos. ¿Quiénes eran los romanos que intercedían? Su familia, supuestamente cuando morían, ellos iban a un lugar y entonces los romanos oraban a sus familias, a sus amigos, a sus santos, para que intercedieran por ellos. Pero la palabra de Dios no habla nada de eso. La palabra de Dios dice que el quien intercede es Cristo. Y cuando yo busco ayuda en un ser humano que murió, yo estoy quitando a Cristo de en medio y pongo a esa otra persona. Y Dios no acepta a nadie más que aquel que murió por nosotros y aquel que guardó la ley pura y santa, que es el que intercede por nosotros, para que se nos dé el espíritu y la capacidad de poder guardar sus mandamientos. Y por eso es importante que dice, para que procuréis, para que guardéis todos sus mandamientos que yo os prescribo. Entonces yo tengo que buscar en la palabra de Dios la manera de cómo yo puedo honrar y glorificar el nombre de Dios. Porque al fin y al cabo, por esa misma regla que es la ley de Dios, vamos a ser juzgados. Y si yo no me intereso en mi salvación, Dios no puede hacer nada, porque el enemigo del ser humano es Satanás, y él dice, él no te aceptó, él no te quiso, por lo tanto no puedes interceder por él. Y entonces Dios, o Cristo especialmente, no puede ser nuestro abogado. Entonces cada quien tiene que buscar en la palabra de Dios.
dice que debemos buscarla como ese tesoro oculto. Si usted sabe que en algún lado, por así decirlo, en la montaña hay un tesoro, hay una mina de oro que usted va a tener millones y millones de dólares en oro, ¿qué harías tú? ¿Venderías tu casa? ¿Venderías todo lo que tiene y comprarías ese pedazo de tierra? Cristo dice, así es la salvación. Esfuérzate, búscala, escudriña la palabra de Dios y la vas a encontrar. Pero si no lo hacemos, no la vamos a obtener, la vamos a perder. Y precisamente a quien revela la palabra de Dios es al Hijo de Dios, que es Cristo. Entonces, por ese medio que Dios revela precisamente a Cristo en la palabra de Dios, y es el que nos ayuda a guardar su ley. Y sigue diciendo el versículo 2, y vendrán sobre ti todas las bendiciones. ¿Cuáles bendiciones? Bueno, si usted lee Deuteronomio va a ver la cantidad de bendiciones que hay para aquellos que son fieles a Dios. Dice, y te alcanzarán, y si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero el 15:26 dice, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y los guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que los envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Cómo está el mundo? El mundo está enfermo. Usted ve, y el negocio actual del mundo son las farmacéuticas, es la medicina, porque el mundo está enfermo. Y muchas de esas cantidades de enfermedades es por desobedecer la palabra de Dios. Dios en su palabra dice qué debemos comer, cómo debemos comer, cuándo debemos comer, cuándo debemos tomar inclusive agua y cuándo no debemos tomar agua. Pero el ser humano no ha querido escuchar la voz de Dios y simplemente dice, bueno, a mí me gusta esto, pero nunca le pregunta a Dios, Señor, ¿tú quieres que yo consuma eso? Y entonces nos llenamos de Coca-Colas, nos llenamos de gaseosa, nos llenamos de comida chatarra que es cocinada con grasa, que Dios prohíbe específicamente en la palabra de Dios que no comamos grasa, que no consumamos grasa. Y la grasa en la Biblia inclusive es un sinónimo de pecado. Y hoy vemos que por la grasa que se come, la grasa animal, el aceite y muchas otras cosas más, el ser humano está muriendo. ¿Por qué? Porque hemos dejado de buscar en la Biblia lo que es la sanidad. Y por eso dice él que los que escuchen atentamente su palabra y la guarden, dice que no van a estar enfermos de esas enfermedades que le manda precisamente o que les mandó a los egipcios. Y hoy en día, por así decirlo, que le está mandando a aquellas personas que no están escuchando la palabra de Dios. Y vea lo que dice el 28:15 de Deuteronomio. Dice lo siguiente, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y no es que Dios está esperando que yo cometa un error para maldecirme, no, Él ya estableció las reglas como habíamos hablado el día pasado. En el tema pasado habíamos hablado un poco de esto. Ya Él estableció las reglas. Y una de las reglas, por así decirlo, es la ley de la gravedad. Y Dios no está esperando que tú te tires de un puente para que te mates. No, ya Él estableció esa ley. Y tú debes guardar esa ley. Y así hay leyes de salud que ya están establecidas y tú debes guardarlas para tener correcta salud. Pero bueno, si tú no quieres tener correcta salud y quieres gastar todo tu dinero en doctores, esa es tu elección. Dios no va a coercionarte para que elijas lo que Él quiere. Él dice, yo pongo frente a ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Pero nosotros tenemos la capacidad de escoger. Ok, en resumen, Daniel 1, ya lo vimos. Daniel 1 habla de que Judá fue cautivo, habla de que Judá cae sobre el dominio de Babilonia en el momento en que inicia casi Nabucodonosor
su reino y su poderío. Ellos van cautivos a Babilonia. No solo precisamente Daniel y sus 3 amigos van cautivos. Muchas otras personas del pueblo de Judá van cautivos. ¿Qué es lo que pasa? Que solo Daniel y sus 3 amigos eran los que eran fieles a Dios. Y ellos decidieron, sobre cualquier cosa vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Y así lo demuestra en Daniel 1. Y ellos inclusive ahí se ve cómo se están alimentando correctamente. Y ellos no participan ni del vino, ni de un montón de comidas azucaradas y de harinas refinadas que tenían en ese momento de la mesa del rey. Y ellos dicen, esta es la comida correcta que Dios nos estableció. Y por eso Dios no es que los bendice, no, la bendición ya estaba. Simplemente ellos siguen el estatuto y la bendición es dada para ellos. En Daniel 2, ahí se muestra realmente quiénes eran los hijos de Dios. Y entonces Dios utiliza a Daniel, ¿para qué? Para revelar un sueño que al rey se le había olvidado. Y resulta que este sueño viene a llegar a ser el sueño que da el inicio de una profecía gigantesca que dura hasta el momento en que Cristo venga. Es más, dura hasta la tercera venida de Cristo. ¿Por qué? Porque en la segunda venida de Cristo viene y se lleva a los suyos y destruye a todo ser humano en esta tierra. Pero la tierra no es creada nueva. Todavía el reino de Cristo no es fundado en esta tierra. Y el sueño decía que iba a llegar una imagen que iba a destruir los pies. Y luego esa imagen se iba a hacer un gran monte que iba a llenar toda la tierra. Y eso se da en la tercera venida. Entonces ese sueño dura hasta que Cristo ponga su reino sempiterno en esta tierra y gobierne por siempre en esta tierra. Precisamente. Y entonces Dios utiliza a Daniel y a sus compañeros, ¿para qué? Para llevar la interpretación a este rey. Así definitivamente Dios establece quiénes son sus hijos y a quienes Él y con quienes Él habla. Si tú estás transgrediendo la ley de Dios, Dios no va a hablar contigo. Dios te va a hablar a ti para que cambies tu vida por medio de la palabra de Dios. Pero Dios no te va a utilizar para que lleves un mensaje a otros si tú estás transgrediendo la palabra de Dios. Y llámesele como quiera que se le llame, desde tener otros dioses, desde arrodillarme a estatuas, llámesele desde no guardar el día que Jehová estableció en su ley, llámesele adulterio, llámesele robar, llámesele mentir, llámesele cualquiera de los transgresión de la ley de Dios. Dios no te va a utilizar para que tú lleves un mensaje si estás transgrediendo esa ley. ¿Por qué? Porque Él ya dio todo para que tú puedas guardar la ley de Dios y seas un verdadero hijo. Y por eso utilizó a Daniel y a sus compañeros, porque ellos estaban en correcta sujeción de Él y se habían dejado llevar por los escritos que Dios ya había establecido. Ellos eran personas que guardaban la ley de Dios. Y entonces Dios les da sabiduría para que puedan interpretar el sueño de Nabucodonosor. Y Daniel le interpreta el sueño y le dice qué es precisamente. Luego en el capítulo 3, el rey en el 2 reconoce realmente quién es el Dios verdadero. Los dioses que ellos tenían no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque los magos, los astrólogos y todos trataron de decirle al rey que había soñado, pero no pudieron. Pero entonces llega Daniel y le da el sueño. Le dice lo que sueña y le da la interpretación también. Entonces el rey reconoce quién es el Dios verdadero. Y por un tiempo él se sujeta a ese Dios, pero luego el orgullo, la vanidad, la vanagloria, eso se ve en el capítulo 3 de lo pomposo que era ese reino de él. Imagínate construir una estatua, no sé, unos 30 metros, por así decirlo, de oro puro. La cantidad de oro que tenía. Y eso era simplemente como algo simbólico, ¿verdad? Entonces, él se llena de orgullo y dice, ¿quién fue el que construyó todo esto? ¿Quién fue? Y entonces dice, no.
el rey o el Dios de Daniel se equivocó. Yo soy el rey y monarca de Babilonia. No hay ciudad tan fortificada y tan poderosa como Babilonia. 23 años podía subsistir Babilonia sin que entrara un solo gramo de alimento. Ella misma podía producir su alimento, tenía su agua, tenía todo. Y entonces el rey dice, mi reino no va a ser sucedido por otro. Y entonces manda a construir la estatua totalmente de oro. No la manda a construir, ojalá la hubiera mandado a construir de los diferentes metales, porque así está reconociendo que Dios es el que gobierna y que después de él vino otro reino. No, la construye de oro para decir, mi reino es para siempre y nunca más va a venir otro reino. Yo voy a gobernar para siempre. Y entonces él manda a hacer esa estatua y además los jóvenes manda a llamar a todos sus príncipes, a todos sus gobernantes, a todas las personas de influencia para que se arrodillen, y por medio de esas personas de influencia, al arrodillarse, toda la nación entera va a seguir su ejemplo, porque eran personas importantes. Y entonces, si esa persona se arrodillaba, los demás que pertenecían a esa nación, que pertenecía a esa persona, por ende se iba a arrodillar también. Y entonces él manda a crear una gigantesca orquesta para que las personas, cuando oigan el sonido de la trompeta, del tambor, de todos los instrumentos musicales que tenían ahí, se arrodillaran. Eso nos lo cuenta en el capítulo 3. Estamos haciendo un pequeño repaso para que no nos olvidemos. Pero resulta que hablamos un poquito acerca de la música. Cómo la música es utilizada desde el principio para hacer que el hombre haga algo. Hombre o mujer, no importa, llámesele ser humano, haga algo para controlar al ser humano. Hoy la música se utiliza en las diferentes iglesias. ¿Para qué? Para poner al adorador en cierto estado para que haga algo que los predicadores quieren. La música, si usted ve, se usa la misma música del mundo en la adoración. No estoy hablando de la letra, porque la música y la letra son dos cosas aparte. Se unen las dos y hacen la canción o el himno o el coro que se quiera cantar o adorar a Dios, pero agarran música del mundo y le ponen letra cristiana y ya van a adorar a Dios. Interesante, ¿no? No, Dios no acepta ese tipo de adoración. Ejemplo, Caín. Dios había establecido desde Adán y Eva cuáles eran y cómo debían ser los sacrificios. Y Dios estableció, debe ser por preferencia, un cordero. Porque sabemos que el cordero simboliza a Cristo Jesús. Por preferencia debe ser un cordero el que debe morir. Y debe haber derramamiento de sangre para que haya perdón de pecado. Porque eso simbolizaba que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, sin mancha y sin pecado, iba a morir por el pecador. Pero ¿qué pasa con Caín? Él dice, no, Dios pidió eso, pero yo pienso que lo mejor es que yo lleve de mi trabajo. Y entonces él era agricultor y lleva la mejor sandía, lleva el mejor melón, lleva todo y lo pone ahí. Y Dios no acepta su sacrificio. ¿Por qué no lo acepta? Sencillo, porque Dios no había pedido eso. Es igual en el día de hoy. ¿Cómo es la adoración que Dios ha pedido? Busquen la Biblia realmente cómo es esa adoración. Y hay muchos de esos instrumentos que se meten dentro del templo que Dios nunca utilizó en su templo cuando estaban los israelitas aquí en la tierra. Esos instrumentos eran utilizados fuera del templo, pero no dentro del templo. Esos instrumentos, muchos de ellos eran utilizados en la guerra, pero no dentro del templo. Y así sucesivamente. Habían instrumentos especiales que eran utilizados dentro del templo para adoración a Dios, pero no como se está haciendo hoy en día.
Y entonces de esa manera logran controlar al ser humano para que hagan lo que ellos quieren. Desde que no se rebelen contra ellos, desde ponerlos en trance, desde sacarles el dinero y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que el ser humano haga algo. Pero el rey Nabucodonosor fue un poquito más allá. El rey dice, bueno, les pongo eso, pero si alguien, inclusive, aunque toque la música, aunque toque todo eso, la solemnidad y todo lo demás, si aún así hay alguien que no se quiere postrar, recuerden que ahí hay un horno de fuego. Hay un horno que está ardiendo y el que no se quiera postrar, ahí lo meto. Y entonces, si no logran controlar y coaccionar al ser humano por medio de estos métodos sutiles que tiene Satanás, la música, hay amenaza. ¿Para qué? Para doblegar al ser humano y controlarlo. Y Dios nunca quiso eso. Dios quiso que el ser humano fuese libre de adorar como quisiera, cuando quisiera. Es más, Dios no obligó a Caín a adorarle. No, en lo más mínimo. Simplemente él no lo aceptó y le dijo, si tú hicieres lo que yo dije, yo aceptaría la ofrenda. Pero no lo haces, no la acepto. Y no lo obligó, simplemente lo separó de su familia y lo mandó fuera donde estaban ellos. Y Caín se fue con su esposa porque ya era casado anteriormente. Dice que él ya había conocido a su esposa. Y dice que cuando Caín conoció a su esposa, o sea, se unió, le nació un hijo. El primer hijo que le nace a Caín es cuando él es expulsado, pero él ya es expulsado cuando él está casado. Dios no lo obliga a adorarle. Como el ser humano va a obligar a adorar a alguien como ellos pretenden hacer. Y Dios no obliga a alguien que le adore. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le adoremos por amor. Si tú tienes un hijo y ese hijo se rebela y no quiere ir a la iglesia, no quiere adorar a Dios, Dios no te está pidiendo que lo obligues a ir. Tú tienes que enseñarle a ese hijo, a esa hija, a esa esposa, a ese esposo, a esa madre, a ese padre, a quien sea, que adore y honre a Dios, pero por amor. Porque las personas pueden obligar a otras personas a hacer cosas, pero Dios no está aceptando eso. Igual se va a perder. Mejor no lo hiciera. Y así vemos que hubieron 3 varones que no doblaron rodilla ante esa imagen. Fueron lanzados, pero Dios ahí atestigua ante todo el mundo conocido en ese momento que ellos eran inocentes. ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? Haciendo el milagro de que ellos no mueran en el horno. Y otra vez el rey acepta y ve lo grandioso que es el Dios de Daniel y sus amigos, y entonces da un edicto donde dice, ese es el Dios verdadero. Interesante. Luego llegamos al capítulo 4. En el capítulo 4 habla de otro sueño que tiene el rey Nabucodonosor. Eso fue el último capítulo que estuvimos viendo. Otro sueño que tiene el rey Nabucodonosor. Dice que él ve un árbol frondoso, gigantesco, enorme, donde los animales llegaban y debajo de sus ramas había suficiente alimento. Las aves del cielo hacían sus nidos. Había sombras de ese árbol, salía agua de ese árbol, alimentaba. Pero dice que en un momento del sueño él ve que un ser celestial baja con una orden y dice, cortad el árbol. Quitad las ramas y esparcid todas las aves del cielo y los animales que se alimentaban del árbol. Fueron esparcidos, pero dice, al árbol ponedle o atarlo con cadenas para que no se pudra, que sus raíces queden en tierra. Eso simbolizaba precisamente que iba a un momento otra vez a retoñar el árbol. El rey se espanta otra vez y dice, este sueño es algo interesante, esta vez sí recuerda el sueño, pero él se espanta porque, no sé, tiene miedo de lo que está viendo, que el sueño es, y él manda a llamar otra vez a sus adivinos. Así somos los seres humanos. Si no estamos en constante comunión con Dios, si no vamos constantemente a su palabra,
todos los días tomando tiempo para estudiar la palabra de Dios, todos los días buscando la palabra de Dios, buscando su ayuda, nos olvidamos de Dios. Si no estamos constantemente en ese ir a la palabra de Dios, nos olvidamos de Él. Y entonces es ahí cuando nosotros transgredimos la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el poder viene de Dios para guardar su santa ley. Y entonces es ahí donde precisamente Dios quería demostrar a este rey algo. Y este rey manda a llamar ¿a quién? A sus magos y a sus adivinos. ¿Se olvidó de quién? De aquel que podía interpretar el sueño correctamente. De Daniel y sus amigos que obedecían al Dios verdadero. Pero ¿por qué no lo llama? Es interesante por qué no lo llama. Entonces uno puede hacer algunas sugerencias, por así decirlo. Puede ser que el rey en su orgullo sabía que Daniel le iba a interpretar el sueño de la manera correcta, que Daniel no iba a transigir del orgullo del rey, de sus pecados que estaba cometiendo, de que estaba adorando a otros dioses, porque el rey sabía que solo al Dios verdadero, al Dios al que adoraba Daniel y sus amigos debía ser adorado, y ellos tenían otros dioses. Y este rey estaba adorando a otros dioses. ¿Por qué? Porque ya se había olvidado del Dios de Daniel. El Dios de Daniel lo tenía como otro más ahí. Pero resulta, como vemos en el capítulo 4, la historia de que estos magos, aunque el rey les cuenta el sueño, ellos no pueden darle su interpretación. Y entonces el rey manda a llamar a Daniel. Y Daniel le da la interpretación, y una de las cosas que le dice a Daniel: la interpretación sea para tus enemigos, oh rey. Él quería que eso que iba a interpretar no fuera para el rey, porque era muy grave realmente. Y entonces Daniel viene y le dice: bueno, ese árbol eres tú. Dios te levantó sobre la tierra, Dios te dio grandes riquezas y todo tu reino y todo lo que tienes y todo lo que hay en esta tierra conocida, en gran abundancia hay alimento para todos. No importa la especie, no importa la raza, todos vivían con alimento en abundancia, porque Babilonia había organizado las cosas de tal manera de que no faltase alimento a sus súbditos. Y no era precisamente solo la capital, sino toda la tierra conocida en ese momento. Pero dice: porque tú te has olvidado y has dejado de reconocer que Dios es el que te puso aquí, Dios va a tener un castigo sobre ti. Te vas a volver como una bestia y vas a comer pasto, hierba con las bestias. El rocío del campo va a caer. Y bueno, y precisamente el rey le pregunta: ¿y puedo de alguna manera revertir todo esto? Y Daniel le da un consejo y le dice: redime tus pecados, vuélvete a Dios, haz misericordia con aquellos que necesitan, y así podrás, ¿qué? Retener el juicio de Dios por un tiempo. ¿Por qué? Porque Dios había dado el juicio, pero ya sabía cuál era la conducta del rey. Y entonces resulta que el rey por un tiempo se encamina correctamente, pero luego, estando en su palacio, ahí mismo en el capítulo 4, dice: viendo toda la hermosura de lo que él había logrado, entre comillas, a él había logrado, ¿verdad? Porque Dios era el que le había dado la potestad de gobernar. Él dice las palabras: ¿quién fue el que hizo todo esto sino yo? ¿Quién fue el que hizo esta gran ciudad? Y entonces resulta que en ese momento se cumple el juicio y el rey pierde su cordura y es como un animal. Y dice la palabra que por 7 tiempos es expulsado y él convive con los animales en el campo. Es interesante cómo Dios logra conservar su reino también. Se supone que su hijo fue el que gobernó, pero por esa cantidad de tiempo nadie pudo o nadie trató de conquistar Babilonia, aunque Babilonia, el gobernador no era Nabucodonosor. Nadie.
¿Por qué? Porque todos temían a quién, al Dios poderoso que había dado el juicio sobre el rey. Y entonces todo el mundo respetaba a ese Dios poderoso. Pero pasaron los 7 tiempos, que eran 7 años precisamente en esa condición. Y dice que el rey levantó sus ojos al cielo. Y entonces ahí fue cuando reconoció realmente de una vez por todas el poder de nuestro Dios creador. Ahí fue cuando ya otra vez recuperó su capacidad de ser humano. Y es interesante porque nosotros precisamente cuando nos comportamos de una manera que no reconocemos a Dios como nuestro soberano y tenemos otros ídolos y tenemos otras cosas, nosotros somos como bestias, así como era el rey, o sea, como bestias brutas, dice la palabra de Dios, si nosotros no reconocemos a nuestro Dios y Redentor como tal. Y entonces llega un momento de la misericordia de Dios que este rey levanta los ojos y reconoce al Dios verdadero. Y entonces él vuelve otra vez a tomar la posesión de rey y Babilonia vuelve a tomar esa grandeza que era. Ahora bien, en el capítulo 4 también ahí vemos un largo lapso de tiempo que no se menciona y que fueron después de que murió el rey Nabucodonosor los gobernantes que siguieron. Gobernaron sus hijos, unos cuñados de él, un nieto de él. Y eso es a lo que vamos a entrar precisamente en el próximo estudio. De cómo en el capítulo 5, uno de los nietos del rey Nabucodonosor comienza a gobernar. Y vayamos al capítulo de Daniel, capítulo 5. Le invito a que pueda abrir la palabra de Dios y puedas ir al capítulo 5 de Daniel y el versículo 1 que dice lo siguiente: el rey Belsasar hizo un gran banquete para 1000 de sus príncipes y en su presencia de los 1000 bebía vino. Entonces, este capítulo 5 nos cuenta el fin de la historia de la cabeza de esa estatua. De la estatua que había soñado Nabucodonosor, este capítulo nos cuenta el fin de esa cabeza para empezar ahora con los pechos que eran de plata, que le pertenecían a otro reino. Y precisamente en este versículo nos da esta historia en el capítulo 5. Resulta que Belsasar era nieto o era hijo de una hija del rey Nabucodonosor. El padre de Belsasar había dejado a Belsasar como el rey o el gobernante de la ciudad de Babilonia, capital. Y él se había ido para otra ciudad a gobernar también en esa otra ciudad. Pero resulta que este príncipe o este rey no tenía muy buenas cualidades. Pareciera que era un borracho y que le gustaban las fiestas. Además, precisamente en este tiempo, el reino de Babilonia estaba siendo rodeado o acechado por los medos y los persas. Darío el Medo precisamente estaba fuera de la ciudad de Babilonia y la tenía acechada para tomarla. Precisamente en este tiempo y esta fiesta que nos habla aquí era, o según parece, era una de las fiestas que tenía el Babilonia y que daba a sus diferentes dioses. Entonces Darío había planificado su ataque precisamente en esta época. ¿Para qué? Para tomarlos por sorpresa. Y entonces ellos ofrecían estas fiestas a sus diferentes divinidades. Ahora bien, leamos el versículo
2 y el versículo del verso al 4. Dice lo siguiente del capítulo 5 de Daniel del 2 al 4. Por medio del cual hemos obtenido, no estaba en Daniel 5. Ok, Daniel capítulo 5, versículo del 2 al 4. Belsasar, animado por el vino, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus magnates, y sus mujeres y sus concubinas. En otras traducciones dice sus príncipes. O sea, estas 1000 personas que habla la Biblia solo eran los más importantes en el reino. Habían otra cantidad de personas, me imagino que es como la fiesta de hoy. Digamos, hoy hace un magnate una fiesta grande e invita a 5 personas muy importantes. Pero en esa fiesta no solo hay 5, pueden haber 500 personas. Pero las importantes que se mencionan son solo 5. Y precisamente la Biblia está mencionando a los príncipes o a los gobernadores, a los más importantes. Pero si eran 1000 de los más importantes del reino de Babilonia, de todo el reino de Babilonia, imagínate cuánta gente más había. No sé, podría haber 10,000 personas ahí en esa fiesta. Bien podrían haber 10,000 personas. Y entonces esta fiesta era una fiesta nacional precisamente en la capital Babilonia. Y era una fiesta para uno de sus dioses o para sus deidades. No era una fiesta que el rey cumplía años o que iban a celebrar el aniversario. No. Era una fiesta para sus deidades o sus divinidades, a sus dioses. Y entonces eso lo podemos ver, ejemplo, en Costa Rica. En Costa Rica se celebra un día para uno de sus dioses. Y en ese día casi más de la mitad de los ticos caminan de un lado a otro lado de la ciudad. Imagínense la gran cantidad. Por eso esta fiesta era muy concurrida y era muy importante en el reino de Babilonia. Ya vemos desde dónde viene esto de celebrar fiestas a ciertas deidades o a ciertas personas o a ciertos santos. Vemos que viene inclusive desde el reino de Babilonia. Y vea lo que pasaba. Dice que cuando este rey ya estaba un poquito borracho y cuando la persona está un poquito borracha, ¿qué pasa? Ya no piensa o ya no razona bien. Por eso Dios prohíbe el licor. ¿Por qué? Porque con el licor usted sabe que una persona cuando toma licor, ¿qué pasa? Puede cometer cosas que luego se arrepiente. Y eso le pasó al rey Belsasar precisamente. Inclusive en estas fechas acabamos de pasar Semana Santa. Entre comillas Semana Santa. Porque yo creo que no hay más perversidad en ningún otro día que en Semana Santa. Y entonces, y así lo vemos. En la Biblia hay bastantes referencias a esto. Ejemplo. Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Sodoma y Gomorra era tan pervertida? Ellos eran tan pervertidos porque dice que había abundancia de pan y muchos días libres. Muchos días feriados, muchas fiestas. Y entonces se pervertían. ¿Por qué digo que Semana Santa es la peor semana del año? Incluyendo con otros días ahí. Porque si usted vio las noticias, el crimen, la violencia, el maltrato y muchas otras cosas se dispararon en esos días.
Y no debería ser uno de los días donde más bien deberían bajar todas esas maldades que hace el ser humano, porque es Semana Santa. Porque es que pasa lo mismo que le pasó al rey Belsasar. ¿Se llenan de qué? De licor y pierden su razonamiento y hacen cosas que luego se arrepienten o ya es muy tarde para corregirlas. Y por eso dice que Belsasar ya cuando dice que ya estaba un poquito borracho, mandó a traer los vasos de ¿quién? De oro y de plata que el rey Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén. No solo estaba diciendo que él era el rey y se le había anulado, sino que decía, nuestros dioses son superiores al Dios que mi abuelo había adorado, al Dios que mi abuelo honró y al Dios que mi abuelo se sujetó. Nosotros tenemos otros dioses y en honor a ellos vamos a beber en sus copas, en las copas que habían traído del santuario de Jerusalén, del Dios verdadero. Pero vamos a ver que eso tiene una consecuencia. Y esa es la consecuencia que vamos a ver y vamos a estudiar más adelante. Y precisamente dice que era para que vivieran él, sus príncipes, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces, cuando dice mujeres y concubinas, ¿qué puede ser? O sea, es como las fiestas depravadas que hay hoy. Era una orgía en honor a esos dioses. Y ahí estaban usando los templos, estaban usando los vasos que habían traído del templo de Jerusalén al Dios verdadero. Es interesante que las cosas no han cambiado mucho. Dios nunca permitió el pecado en su templo. Es más, si alguien entraba con pecado en el templo, ese sacerdote, que eran los sacerdotes que tenían que entrar al templo, ellos morían ahí. Y en la Biblia hay un ejemplo de eso. Los hijos de Leví trataron de meter fuego extraño. Fuego extraño es que Dios encendía el altar con fuego desde el cielo, consumía ese sacrificio y de ese fuego tenían que meter para encender adelante las lámparas y el incensario. O sea, no tenían que tomar de fuego hecho por el ser humano, sino del fuego que descendía del cielo, que quemaba todo. De ese fuego tenían que meter y encender el candelabro que está en el santuario y el incienso que se debía quemar ahí. Ese candelabro permanecía todo el tiempo encendido. Y resulta que ellos tomaron, no sé si cerillo, fósforo o alguna manera, ellos encendieron un fuego y metieron ese fuego, y ese mismo día Dios descendió de fuego del cielo y ellos murieron quemados ahí. ¿Por qué? Porque Él no permitía pecado o cosa humana en el templo de Dios. Y este rey estaba haciendo estas cosas equivocadamente. Vamos a dejarlo hasta aquí, querido amigo. Vamos a continuar en el próximo tema, lo que es el capítulo 5 de Daniel, para ver qué fue lo que pasó. Ahora te pido tener una oración para darle gracias a Dios por lo que hemos aprovechado el tiempo para estudiar su palabra. Oremos. Gracias, Padre, porque nos has permitido estudiar tu palabra, recordar y analizar lo que ha pasado con muchas de las personas a las cuales tú has dado un mensaje. Por favor, permite que nosotros no seamos como bestias brutas, y así como el rey Belsasar o como Nabucodonosor en su tiempo que no te reconocía, podamos reconocerte, podamos buscarte en tu palabra y podamos seguirte solo a ti. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.